lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Hoy es viernes, gracias por continuar con nosotros en esta maratónica programación desde muy tempranas horas de la mañana, en la que estamos desde luego poniéndonos a tiempo con respecto a las noticias, a los acontecimientos que marcan el pulso, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Hoy es viernes, decía que es prácticamente ya el fin de una semana. Y entramos a un periodo que sin duda alguna para muchos, especialmente en el sector público, creo que ya en su mayoría van para vacacionales, hoy salen, ¿no? Y qué bueno, la verdad que es merecidos tiempo, pues obviamente hay que descansar. El lunes creo que todavía se trabaja. Ah, ok, entonces me dicen que todavía el lunes se trabaja. Yo todavía le estaba dando, ya estaba dando, si no hagamos un decreto. Van a llegar a las oficinas, otra cosa. Hagamos un decreto, para que salga. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros en una edición más de Diálogo 21. Sin duda alguna tenemos temas muy importantes que abordar este día en este programa que a lo largo del tiempo ha venido marcando la pauta precisamente en discusiones importantes de temas de país y sobre todo también desde el punto de vista recomendatorio, crítico y por supuesto propositivo. Así es que desde ya, bienvenido, gracias, saludo a Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania, bienvenida. Gracias, Ernesto, un gusto estar acá nuevamente con toda la audiencia del Grupo Megavisión y bienvenido aquí a Eli Contreras que nos acompaña por primera vez, Lee Walter y por supuesto también Lee Caraos. Gracias también. Bueno, voy a saludar al licenciado Juan Contreras, él es abogado de la República, quien ahora ha sido invitado también para participar en nuestro panel. Muchas bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias al canal por la invitación, Tania, mucho gusto, gracias. Gracias también a Walter Raudales, que por cierto no se nos había ausentado. No, gracias, a aprovechar también y los agradecimientos, ¿verdad? Por la felicitación a lo que sucedió en Brasil, ¿verdad? En este encuentro mundial de académicos, ganamos la presidencia para El Salvador. Quiero aprovechar para agradecer también a la Universidad Francisco Gavide y a su rector, el ingeniero y rector Mario Ruiz, porque siempre nos apoyó. Desde el 2012 fuimos a Austria, Viena, a ganar la sede para El Salvador y entramos en este Congreso Mundial que ahora El Salvador tiene la presidencia. Gracias a ustedes por las felicitaciones. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Entonces. Carlos Araujo también, ¿cómo estás, Carlos? Por acá, buen día a todos, ¿verdad? Vamos a cerrar una semana más para ver qué hay en el análisis político de la semana y a mí me tocó cubrir tu silla la semana pasada y ahí me estaban diciendo, comportate como Walter, no sé qué querían decir con eso, pero bueno. Comportarse bien, comportarse bien significaba, ¿verdad? Te voy a contar, lo único que sentí era furor. Yo no lo sé, ¿verdad? El fuego de la verdad lo quemaba. Ahora ya entiendo el comportamiento de Walter, porque el problema es la silla. El fuego de la verdad, el fuego del infierno. El fuego de la verdad lo quemaba, Carlos, ¿verdad? El fuego de la verdad, el fuego del infierno. No lo sé, pero bueno, la verdad que lo sentía. Pero tú, Walter, Carlos, decías, bueno, llegas al fin de una semana, sí, sin duda alguna también como regla es darles el espacio para que en un tiempo prudencial hagan una valoración sobre cómo ven el cierre los temas de país políticos en esa materia u otros, el cierre de la semana. A ver, Carlos. Bueno, mira, yo tengo 3 temas más o menos que considero que son relevantes durante la semana, que me han llamado la atención. Uno tiene que ver con la reciente reforma aprobada en la Asamblea Legislativa, que llama la atención y creo que habría que profundizar y analizar mucho más, pero a mí la impresión que me da que lo que están haciendo con esto es permitiendo la condena de inocentes en juicios masivos creo que están de alguna manera violando principios de presunción de inocencia y de debido proceso, porque resulta que aquí en el país hacer juicios para grupos delincuenciales siempre ha sido posible, pues, o sea, y si revisamos la historia y revisamos las noticias, aquí hay condenas de estructuras criminales completas, ¿verdad? Pero son sujetas de un proceso de investigación, con pruebas y todo ese tipo de cosas. Aquí parece que lo que están haciendo es, ante la falta de pruebas, tratando de facilitarle el trabajo a la Fiscalía en ese sentido. Eso es uno.
El otro tema tiene que ver con el conflicto que se está dando con los médicos, en donde celebro de alguna manera que parece ser que hay una mesa de diálogo que ha instalado el ministro de Trabajo, que creo que de entrada es la solución correcta. Ojalá que tenga algún fruto esa mesa de diálogo y no siga avanzando este conflicto como tal. Y lo otro que me llamó la atención también es el tema de que llaman al periodista Víctor Barahona, de nuevo una jueza, por el hecho más que todo de decirle, mire, cállese, ¿verdad? Deje de estar hablando sobre este proceso. Y entiendo que es una solicitud de la Fiscalía General de la República también. Así que esos son los 3 temas que yo he visto en la semana. 3 temas importantes. A ver, Tania, ¿cuál es tu impresión de cómo cierra la semana? Bueno, yo estoy de acuerdo con los temas que propone Eli Araujo, especialmente en el ámbito legal, por todo lo que estamos viviendo en términos de un procesamiento bastante especial en el marco del crimen organizado únicamente, ¿verdad? Y que creo que lo vamos a discutir todos más adelante. Ok, vamos a ver, Walter, ¿coincides? Bueno, sí, fíjate que la semana que termina hay algo bien importante que yo he estado detectando. El gobierno ha perdido el control del multitablero de la agenda temática comunicacional. Y cuando digo que ha perdido control del multitablero de temas era porque, digamos, la agenda dominante era la agenda del gobierno. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de los médicos, a principios de julio el Colegio Médico denuncia el desabastecimiento de salud en los hospitales. Viene una reacción, despiden a estos médicos, se solidarizan, los despiden también y viene una reacción de todo el gremio médico y de instituciones de médicos, ¿verdad? Y anuncian, digamos, hacen un paripé, un pequeño movimiento de que van a haber marchas blancas y el gobierno rápidamente monta una mesa. Es decir, eso significa que no tiene control, digamos, del tema comunicacional, y ese me llama la atención. Es un ejemplo claro de que hay algo ahí, la pauta no la controla. Luego también otro tema, las fórmulas presidenciales empezaron a ir al territorio y en el territorio empezaron a manejar distintos temas y empezaron a moverle también la agenda temática, y aparece el gobierno también sacando al Ejecutivo, haciendo llamadas a astronautas ya en el territorio. Es decir, la agenda mediática ya se le está moviendo. Y aquí hay una que quiero sumar bien importante, porque las comunidades que no tienen títulos de su propiedad, de su territorio, llegaron a la Asamblea Legislativa, amenazaron con que no iban a votar si no les daban, y inmediatamente el gobierno rápidamente propone a través de la ministra de Vivienda una ley para entregar títulos de propiedad. Eso muestra miedo. Eso es una muestra también que hay ahí rápidamente una política de reacción, de vela que se enciende, vela que apago. Y entonces la impresión en esta semana que yo tengo es que el gobierno ha estado reaccionando. Más que controlando la agenda, ha estado reaccionando a todas las temáticas. Y luego los otros que ya vamos a hablar, pero sí, yo concluiría, digamos, que la semana es una semana interesante comunicacionalmente, pero también de mucho peligro por esto de las reformas. Licenciado Juan Contreras. Pues yo considero, Ernesto, que los temas en realidad son básicamente los que se han planteado aquí por los compañeros de panel, pero también difieron algunas cosas, porque la agenda de medios es una agenda viva, o sea, no necesariamente se la tienen que imponer al gobierno o el gobierno imponerla. En el tema no estamos en debate todavía, eso análisis de la semana. Ya vamos a estar sin embargo, esos son los temas, claro. Walter quiere moderar ahora. Es que me está reaccionando. ¿Cuál es su lectura de la semana? O sea, lectura de semana. Yo comparto esto, yo comparto temas. Ya vamos a debatir. Pero no necesariamente se tiene que ver en ese sentido, sino que ya hay una coyuntura que se está moviendo, una coyuntura evidentemente preelectoral, y obviamente van a haber temas que la oposición, el mismo gobierno, quien sea, va a comenzar a tratar de abanderar a esos temas, para que hablemos de esos temas en los medios y en las semanas. Sí. Bueno, la verdad que sí, hay una coincidencia, y sobre todo si tomamos como pulso de interés por analizar, y que son las recientes disposiciones impulsadas precisamente y aprobadas por la Asamblea Legislativa, especialmente por el partido oficial, lo cual van a permitir que cualquier ciudadano, entre otras modificaciones o entre otras reformas, que haya sido detenido bajo el régimen de excepción, corra riesgos de ser ligado a una pandilla y ser condenado sin pruebas
en juicios masivos. Por lo menos eso es lo que advierten algunos abogados y defensores de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes pro en esta materia? Recuerden que también antes de aprobarse la reforma fue invitada la presidenta de la Sala de lo Penal, que también expresó ciertas o advirtió de ciertos elementos que a su manera preocupan con esta reforma. A ver, Tania, para ponernos en contexto, te doy la iniciativa para abrir el debate y sobre todo para colocar sobre la mesa los puntos neurálgicos por los cuales se ha convertido esta reforma en un punto polémico hoy en día. Bueno, primero quizás aclarar que esto se trata de crimen organizado. Estamos hablando de un procesamiento especial, transitorio para las estructuras terroristas, es decir, para las maras y las pandillas. No se trata de una aplicación al procedimiento penal común o para el que se considera como delincuente común, digamos, aunque son personas inocentes hasta que son condenadas, pero no estamos hablando del proceso penal común y ordinario, sino de un estadio bastante especializado que ha venido transformándose desde que se está implementando el Plan Control Territorial y además el régimen de excepción, y que nos ha traído jueces sin rostro, nos ha traído prórroga del plazo de instrucción, nos ha traído también una serie de reformas al procesamiento penal, a la incorporación de prueba, que ahora vienen a adicionar estos que me parece que lo que buscan es ordenar la cantidad de personas que tienen procesadas de una forma que haga un sentido no solamente más lógico, sino que además que responde a las actividades delictivas realizadas por estas estructuras divididas en sus clicas, porque en realidad así es como estaban estructuradas en el territorio, que estas estructuras se habían apoderado de este territorio, y por lo tanto es necesario hacer juicios colectivos, como acá lo han dicho, que creo que es lo que más ha causado revuelo en El Salvador y que creo que van a estar opuestas algunas personas, pero no es tampoco nada nuevo. Quizás en El Salvador sí va a ser novedoso, pero ya tenemos la historia, por ejemplo en Estados Unidos, el tratamiento de las mafias con la ley RICO, en donde hubo condenas colectivas porque se atacó a la mafia por todas las actividades delictivas que ésta realizaba. Igual se va a hacer en El Salvador, solo que si lo vemos, pues obviamente allá eran muchísimas menos personas, pero estamos en El Salvador en una coyuntura especialísima, en donde requiere pues que adaptemos una especie de ley RICO a El Salvador, pero con todas las magnitudes de la cantidad de personas que están detenidas. Por lo tanto, yo sí creo que lo que se está haciendo es ordenando y estructurando el proceso penal de todas estas personas para lograr mejores resultados, y el verdadero reto, y esto no hay que confundirlo o revolverlo, aunque sean temas que van juntos, pero podemos separarlos para efectos de entendimiento, que no nos metamos con querer satanizar el procedimiento penal especial que se está implementando con el tema de derechos humanos. Yo creo que el verdadero desafío de todo es realmente el filtro de los inocentes en todo este procedimiento, dure lo que dure. Ese es el verdadero reto, aparte de lograr condenas que resistan todo tipo de revisión nacional, internacional, actual o futura. Esto va a permitir también a los jueces juzgar a grupos. Creo que por la cantidad de 900. No, Juan Carlos, me había pedido la palabra, Carlos. Bueno, vamos a ver. Mira, yo vuelvo a insistir con lo que empecé en mi tiempo inicial. Es que venir y enjuiciar o procesar a estructuras criminales en grupo no es nuevo. O sea, basta con entrar a Google y te vas a dar cuenta cuántas clicas y estructuras criminales de las diferentes pandillas han sido condenadas en El Salvador antes de esta reforma de la ley. Con esa modalidad. Ajá, en grupo. Bajo esa modalidad. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué entonces el problema es que sea en grupo? No. O sea, no es el problema de fondo. El problema es que esta ley, esta reforma que se está haciendo en este momento, tiene discrecionalidad, tiene vacíos, que son los que preocupan. O sea, ¿por qué? Primero, la reforma va dirigida a los capturados bajo el régimen de excepción, a esos famosos 70,000 fulanos que están por ahí. Pero ya sabemos que dentro de esos 70,000 fulanos hay un montón de inocentes. ¿Verdad? Eso lo sabemos. O sea, tanto lo sabemos que hay alrededor ya de 5,000 liberados de esos grupos. ¿Verdad? Entonces, la preocupación no es cómo van a procesar o no procesar a los mareros de verdad. O sea, eso a mí no me interesa y ojalá los cuelguen si quieren. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí me preocupan las cantidades grandes de inocentes que están detenidos bajo ese volado y que al final de cuentas
complica más, porque ahora basta, lo que están haciendo con la reforma es como facilitándole el trabajo a la Fiscalía ante su incapacidad de investigación, porque basta con que diga, mire, Pedrito lo vamos a juntar con aquella clica y nosotros decimos que es de esa clica y así se lo vamos a presentar al juez. Ahí es donde la magistrada, presidenta de la Sala de lo Penal, fue a hacer esas observaciones. Mire, es que con eso están violando un debido proceso y de alguna manera esa discrecionalidad va a permitir que incorporen a un inocente de ese grupo que está capturado en este momento a una clica solo porque la Fiscalía lo dice. Y al final el juez está obligado a seguir ese proceso y a clavarle los 2 años más que esa gente tiene que pasar sufriendo ahí. O sea, hay un vacío. Yo estoy de acuerdo con facilitar las leyes para procesar a los que de verdad son delincuentes, pero es que primero probalo. O sea, no puede ser que solo porque yo te etiquete que sos perteneciente a una clica, ya te condené solo por eso. O sea, ante la falta de prueba, el problema ¿cuál es en el pasado? Que no había ningún problema, es que los presentaban en grupo, pero iban individualizando a cada uno, diciéndole, mire, Pedrito está en ese grupo criminal y ha hecho tal cosa. Pedrito ha sido informante, Pedrito ha sido extorsionador, ha asesinado a X, a Y y a Z. Entonces, al final a cada uno, aunque sea en grupo, terminan dándole una responsabilidad. Eso en esta reforma deja un vacío. Entonces, esa es la única preocupación. O sea, yo estoy de acuerdo en ayudarle a las autoridades a procesar a los criminales de verdad, pero los vacíos que deja es lo que preocupa. Bueno, Carlos lo ha planteado bien. Yo quisiera dejar claro que, bueno, los que son criminales o terroristas, como se les llama, se le aplique todo el peso de la ley y cadena perpetua 3 veces si quieren. Ese no es el problema. Con pruebas y con investigación, está claro. Pero está ahora, entonces los inocentes, en este caso, yo creo que esa propuesta que hablan de 24 meses y toda esa reforma es una verdadera aberración jurídica, porque rompe la esencia misma de la democracia. Fíjate que, por ejemplo, en latín, democratia, en latín tardío, y en griego, democratía, lo que resume básicamente es que la democracia es una forma de convivencia social de los miembros que se declaran libres e iguales y las relaciones sociales se establecen sobre mecanismos contractuales jurídicos. Eso es la democracia. Entonces, al romper aquí el Estado de Derecho, lo que sucede prácticamente es que se rompe la democracia, se rompe completamente la democracia, porque no puedes tú hacer lo que se ha explicado, esos juicios masivos así en manada, ¿verdad? En pandillas, así completo, aquí va todo el mundo, porque entonces rompes lo esencial de la democracia. Y si rompes tú el Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Ya qué nos queda? Pues, ¿Qué modelo nos queda? ¿En qué estamos? Porque lo dijo la magistrada, los jueces se van a convertir en pasapapeles. Entonces, si se convierten en pasapapeles, ya no existe para la ciudadanía un mecanismo que les defienda, en este caso, para todos los inocentes. Entonces, yo diría, en este caso, mi punto principal es lo que subyace detrás. Es decir, no es un asunto de si son 12 meses, 24, si se aprobó o no se aprobó. Es lo que está detrás. Es ese gene autoritario que llega a destrozar todo el Estado de Derecho y a convertirnos ya en un país no democrático. Licenciado Juan Contreras, ¿está de acuerdo con ese planteamiento? Fíjate que yo quiero ver mejor el planteamiento un poco más integral, porque lo que sucedió a estas reformas que hizo la Asamblea Legislativa son en el marco una respuesta en la estrategia del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. O sea, son unas normas complementarias a lo que el régimen de excepción está dando, porque el régimen de excepción te generó circunstancias excepcionales, además. Esas circunstancias excepcionales tener más de 70,000 personas detenidas. Entonces, con la normativa que estaba en tiempos, digamos que no había régimen de excepción, hay una imposibilidad de las instituciones, de la Fiscalía General de la República, la misma policía, que es la que realiza la investigación, de poder procesar a estas personas, de poder recabar la información. Y recordemos que el régimen de excepción y toda la estrategia que se está implementando ahorita es atacar el grupo terrorista como tal, maras o pandillas, ¿verdad? Entonces no es una procesabilidad solo de las personas individuales, o sea, no es Juan, no es Pedro como miembro de la pandilla, nada más porque sí, sino que es porque es parte de ese grupo terrorista. Es ahí donde el reto es probarlo. Ese es el reto. O sea, a la Fiscalía le están dando las herramientas, pero el reto es
¿cómo puedo yo plantear que de esas personas sean 900? Porque pueden haber chicas de 900, pueden haber de 100. Hasta 900. Es correcto. Entonces, ¿cómo yo pruebo que efectivamente a esas personas que estoy metiendo en esa acusación de verdad forman parte de eso? Entonces, la herramienta se la das, pero el reto enorme lo tiene la Fiscalía y las autoridades de probar eso. Ahora, hay circunstancias que te facilitan. Por ejemplo, los que están tatuados, vos ya comenzás a ver, este tiene tatuaje y digamos comenzás a agruparlo en alguna circunstancia. Si los tenés fichados ya también por delitos, porque por lo general han sido reincidentes, ¿verdad? Entonces, digamos que hay ciertos elementos que pueden facilitar el trabajo, pero el reto es enorme para la Fiscalía. No solamente es pedir la herramienta, porque esta es una herramienta jurídica para procesarlos en el marco del régimen de excepción, y por eso es un decreto transitorio. O sea, si se acaba el régimen de excepción, el decreto transitorio se termina. Lo que son permanentes son las reformas a la ley del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, está solicitando las herramientas y la Asamblea te las da. El reto queda en las autoridades y también en los jueces, porque si procesaras a los 70.000 o 72.000 detenidos en los tribunales que están, te tocaría hacer alrededor de 18 audiencias al día en 365 días. O sea, no, y es que ahí el ministro decía que estaban revueltos porque todos fueron capturados en desorden. No es que fueron a capturar esta clica hoy, esta clica mañana, sino que fueron capturas. Okay. Bueno, hablemos un poquito de debate. Mira, tú hablabas algo de recursos. ¿Pueden movimientos como los que tú representas llevar a poner un recurso? Bueno, lo que pasa que mira, lo que sucede es que ya está desmontado el Estado de Derecho, ¿verdad? Si está desmontado el Estado de Derecho, no tiene sentido el uso de los recursos, ¿verdad? Entonces, tienen que ser otro tipo de luchas, ¿verdad? Y acuérdate que hay movimiento social, que es donde están todos los movimientos de todas las denominaciones posibles, y está el movimiento popular, que es un movimiento que ya tiene un pensamiento propio de izquierda. Movimiento popular es una cosa y movimiento social es otra. Pero el movimiento popular, que por cierto tiene un congreso centroamericano este fin de semana, se está planteando realmente qué hacer en un país donde ya la democracia, ¿vean?, ha sido torpedeada porque las instituciones están cooptadas y porque el Estado de Derecho ya ha casi fallecido. Yo leí ahora, por ejemplo, que el juez Antonio Durán, ¿verdad?, llegó un equipo de ética gubernamental a hacerle una auditoría y lo acusan de llegar tarde, ¿verdad? Eso es utilizar todo el entramado judicial, político, económico que tiene a disposición, digamos, el gobierno para hacerlo uso para persecución, para presión. Entonces, ante esta realidad, estamos claros que hay inocentes, hay policías que lo han dicho, el mismo movimiento de policías ha dicho que les pedían cuota, ¿verdad?, diaria para darle bonos. Entonces, hacían redadas, eso es violación absoluta de los derechos humanos. Entonces, toda esa gente inocente está ahí, lo ha aceptado el mismo ministro, y han liberado casi 5.000. ¿Cuántos más hay ahí inocentes que van a entrar en ese proceso? Entonces, el Estado de Derecho, no, el país, la democracia como tal, ese pacto social de nación, no le garantiza a estas personas esos derechos. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que, ¿compartes tú todos estos planteamientos? No, me parece que se está tergiversando las observaciones que hizo la magistrada que llegó a la comisión, en el sentido que es cierto que ella refiere a dejar en alguna medida o tener el cuidado de no dejar a los jueces como un mero pasapapeles, pero también es cierto que ella en el tema de las agrupaciones y los procesamientos colectivos dijo que no había terminado de revisar, pero que le parecía que estaba bien. Entonces no tergiversemos lo que dijo la magistrada. En ese punto en específico, ella sí se refirió en que le parecía que era adecuado. Y no, es decir, yo no creo que se rompa la democracia por ese aspecto porque si no, entonces hablemos de que muchos países en el mundo, por ejemplo España, Estados Unidos, Perú, todos los que han tenido problemas con alguna especie de terrorismo o de mafias, entonces han implementado este tipo de normativas especiales y claramente estaríamos hablando de que en todos hubo ruptura de democracia. Yo creo que es como una premisa falsa querer confundir a la gente así, porque no es cierto, esto ya ha sucedido y de hecho es una herramienta bastante útil para condenar, para sancionar a la agrupación terrorista. Esto es, lo que sucede es que no quisiéramos hablar con términos que no se entiendan, pero
Estamos hablando incluso del el tema de la autoría inmediata, que por qué tienen ahora más pena, y es que hay una estructura, igual que había en la mafia, en donde el que está arriba, la familia, aunque no eran todos de sangre, pero van las órdenes bajando, y lo que sucede es que el de arriba es el que comete todos los delitos, o es el que los planifica y utiliza a toda la estructura, que son miembros fungibles, es decir, si Pedro no quiere hacer lo que dice, pues se le mata, y allá está Juan, porque todos los miembros son fungibles en esta estructura, y lo que sucede es que se les hace como un dominio de la voluntad, es decir, se les combina, como son parte de la estructura, un aparato organizado de poder o una maquinaria organizada de poder que prácticamente era un cogobierno al gobierno actual. Entonces, y por otra parte, y con esto cierro, es cierto que los inocentes, y yo siempre le he dado la relevancia que merece, en este tema de las reformas y todas las disposiciones transitorias es el principal reto y desafío de las autoridades, pero aquí se le quiere hablar a la población engañándola como que si esta es la primera vez. Y miren, es historia lamentable de El Salvador que las cárceles tienen muchos inocentes que han sido procesados por todas aquellas tranzas de maletines negros y conveniencias políticas y de amistades y de clientelismo que no deberían de estar presos. Incluso hay personas procesadas que son inocentes, en mi opinión, y que la Fiscalía la sigue llevando. Por eso es el desafío de la Fiscalía. Entiendo que la Constitución prevalece sobre Yo he visto casos llegar hasta juicios porque una familiar le mandaba dinero a la sobrina para que estudiara, la sobrina no estudiaba y eso lo han visto como Estado. Esa es una persona, por supuesto, pero a veces hay también demasiada, es decir, no somos un país perfecto, aquí también hay falta de preparación. Sí, yo después porque mencionó de que quería yo confundir, pero yo no quiero confundir. No, cuando yo digo, mira, solo te voy a explicar, ¿sabe qué? El Latinobarómetro dice que El Salvador está en una autocracia. Amén. ¿Qué es el Latinobarómetro? Una de las acciones que está fluyendo es la degradación del respeto a los derechos humanos. Dice que a criterio del Latinobarómetro lo que está sucediendo en El Salvador es el camino a la autocracia. Cuando yo digo que es el fin de la democracia, o sea, no es un invento mío ni que yo quiero engañar a las personas. O sea, estamos hablando con datos de estudios científicos y todo lo que está pasando. Ya no es dictadura. Sí. El Latinobarómetro dijo que era dictadura, electrodictadura. Entonces le puedes poner cualquier tipo de acápite. Ahora, de etiqueta. El tema es que la democracia es algo más integral, ¿verdad? Y el Estado de Derecho tiene que ver con las reglas del juego, el principio de presunción de inocencia, el respeto a los derechos humanos, pero tampoco puedes hablar que hay Estado de Derecho y que hay democracia cuando te estaban matando a la población, cuando habían grupos que ejercían las funciones estatales y que te daban permiso incluso para que entrara a repartir comida a una colonia. Entonces no podemos decir que antes estábamos en un Estado de Derecho y en el goce de una democracia plena y que ahora no lo estamos. O sea, hay que valorar, como bien lo ha hecho la estrategia del gobierno, que estamos en una circunstancia excepcional. Yo creo que se han quedado sin argumentos. No, ¿sabes qué? Se han quedado sin argumentos, estar volviendo a lo mismo, de que el violador no estamos en debate. El flagelo de la delincuencia, el flagelo de las pandillas lo intentaron combatir diferentes gobiernos, desde Arena, del FMLN. Este gobierno está teniendo éxito en combatirlo. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver cómo se le da la robustez jurídica al combate a la delincuencia, al combate de las pandillas, porque eventualmente, si tú procesas mal el régimen de excepción, si no das a una conclusión jurídicamente sustentable, puedes tener consecuencias incluso internacionales. Entonces tienes que tener las herramientas y ejecutarlas bien. Por eso yo decía anteriormente, el reto es para la Fiscalía, ahora que tiene las herramientas, probar que no tenés inocentes ahí, porque en todos los procesos y en todos los sistemas judiciales se pueden dar errores que se condenen inocentes. Ahora, eso con los valores democráticos, yo sí difiero con Walter en eso, porque la democracia es algo mucho más integral. No solamente tiene que ver con el tema de seguridad, sino que es un... Esperando que me des el pase, porque yo... Sí, la verdad es que... Esperar demasiado, vas tú. No, la verdad es que yo creo que los voceros gubernamentales y los que defienden el pensamiento gubernamental se han quedado sin argumentos.
porque cuando se les explica que hay una violación, que hay una caída de la democracia, etcétera, sacan el famoso argumento de, bueno, y el violador y la hija de entonces, ¿qué cuánto? Cuando se quedan sin argumentos. Miren, aquí ha habido una destrucción de la institucionalidad, ha habido, digamos, casi una irrupción total del control de las instituciones. No hay un contrapeso entre los poderes del Estado, si eso está reconocido. Yo no sé por qué lo niegan. A mí me impacta, esa es la palabra, me impacta profundamente, digamos, que profesionales del derecho quieran defender lo indefendible. A mí me cuestiona que cómo tú vas a defender, digamos, esos juicios de esa forma cuando está ahí plagado de personas inocentes. Si un principio fundamental es el derecho a la inocencia, es fundamental. Entonces yo no lo entiendo, a mí me cuestiona eso. Carlos. Carlos pide número. Sí, tú pides número. Deja el celular, que deje el celular. No, lo que pasa es que estaba buscando en Google las noticias de la magistrada. Sí. O sea, ahí están en las noticias, pueden ver la intervención de la magistrada cuando llega a la comisión, donde pide puntualmente sobre 10 temas de lo que estaban queriendo aprobar los diputados, que lo reconsideraran, ¿verdad? O sea, es evidente las advertencias que la magistrada dio en la comisión de esos vacíos que yo digo. O sea, yo creo que al final de cuentas, y vamos a ver si los jueces al final de cuentas son o no valientes para enfrentar esto, porque acordate que la Constitución está sobre cualquier ley secundaria. No, por eso, pero hay jueces que pueden de alguna manera decir, mire, esto viola el debido proceso. Es que en el fondo esos vacíos terminan violando el debido proceso por la forma y los vacíos que han dejado en este asunto. Hay cosas buenas dentro de la reforma, yo no digo que todo es malo, ¿verdad? Hay cosas que son buenas, pero ¿por qué no tienen un poco más de discusión con gente que trabaja mucho en ese sector penal, que tiene que ver con ese tipo de leyes, con los mismos jueces? Creo que pueden tener reuniones más profundas y corregir esos vacíos. O sea, al final, todos los salvadoreños, ¿qué queremos? Que los delincuentes sean procesados y paguen. Eso es lo que queremos. Y que si esta herramienta le va a facilitar al Estado poder procesar a los delincuentes, qué bueno. Pero yo sigo insistiendo, yo voy a seguir levantando la voz, porque la discrecionalidad en las leyes al final terminan afectando a inocentes, y hay miles de inocentes que van a ser afectados con esta ley. Voy a hacer una pausa, te doy la palabra a Tania. Están siendo afectados para poder seguir con este análisis, con este debate, que sin duda alguna circunscribe una serie de observaciones, una serie de críticas, como también una serie de aspectos que lo ven de manera muy positiva, sobre todo cuando se trata de poder darle respuesta inmediata a todos estos procesos que están ahí basados en el régimen de excepción, como son el tema de las capturas de delincuentes. Vamos a la pausa a esta hora de la mañana y luego regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar con el debate esta mañana, quiero decirle a usted que disfruta precisamente estas vacaciones y no hagas largas filas. Si haz tu pedido desde la app, usa la opción Yo Paso para comprar los medicamentos. Tu farmacia del ahorro Farmavalue te entrega el pedido en 20 minutos o es gratis. Recuerda descargar la app como Farmavalue en App Store, en Google Play o también en App Gallery. Así es que ahí tienen las opciones para que usted pueda disfrutar de estas vacaciones y no hacer largas filas, y hacer los pedidos a través de la app usando la opción Yo Paso para comprar los medicamentos. Así es que esta es una invitación de tu farmacia del ahorro Farmavalue, que te recuerda que el pedido en 20 minutos es si no lo tienes en 20 minutos es gratis. Bueno, continuamos entonces con el análisis y el debate de estas recientes disposiciones aprobadas en la Asamblea Legislativa. A ver, ¿pueden los jueces hacer uso de la aplicación o la inaplicabilidad? Sí, por supuesto. Sí. De este tipo de disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa. Sí podrían. Lo que sucede es que ahora tenemos, al igual que pasó en Estados Unidos, una conjunción en el trabajo en donde todas todas las personas involucradas, las instituciones involucradas, están trabajando de una forma coordinada, se están apoyando, y por eso fue la efectividad en aquel momento, y a eso se debe la efectividad ahora. Por supuesto que un juez, y en esto había olvidado yo, si lo que le está sucediendo al juez Tony Durán
es una persecución porque es el único juez en El Salvador que se ha mantenido vigente denunciando lo que él considera injusticias. Yo creo que estamos bastante mal porque realmente la independencia judicial es algo demasiado sagrado que debería, ante todo, defenderse por cualquier persona. Entonces, si el juez considera que debe inaplicar con fundamento en el artículo 185 de la Constitución en el ejercicio de una jurisdicción, me parece que están en todo su derecho. Yo sí así lo he pensado siempre y lo voy a sostener. Lo que sucede es que ese tipo de reformas yo pienso que no afectan. Vaya, cuando la magistrada dice van a quedar como meros pasapapeles, para que no se entienda mal, este juez ahora que va a ver la instrucción es el mismo que va a condenar, entonces va a inmediar ya no va, digamos, en la producción de la prueba de la confesión, que ahora la confesión va a servir para otros imputados, o que la denuncia ahora es como prueba documental. Realmente es una facilitación o una facilidad para la Fiscalía. Lo que sucede es que esto implica una actividad de defensa técnica más activa, porque están en mejor posición de probar que si una persona realmente no tiene ningún vínculo, pues hay que ser muy proactivo para realmente llevarle al juez también toda esa prueba. Estas confesiones al final, que es lo que está variando ahora en la actualidad, en el proceso penal común, solo surte efectos hacia mí dentro de un procedimiento abreviado, no hacia otras personas. Pero si se va a utilizar para otras personas, no es que se tiene por palabra sagrada lo que dice el imputado, de decir un imputado, ¿verdad? Y hay que corroborar por otros medios probatorios que lo que dice es medianamente cierto. Es decir, no es que porque lo dice, es cierto. De hecho, el solo con acusar basta. Exacto, no es cierto, porque a la hora que se condena a alguien, cuando se valora la prueba, puede estar toda esa prueba ya determinada que va a ser documental, que va a ser testimonial, lo que quieran. Pero lo cierto es que al final el juez aplica la sana crítica para condenar. Y eso no tiene nada que ver entonces, bueno, si este documento es prueba, sí, pero yo considero que no se corroboró por otros medios de prueba y puedo absolver. Es decir, puede inaplicar o puede también aplicar. Sí, pero por eso es que yo me opongo a la reforma que proponía el fiscal general, por ejemplo, que decía que me parece que eran las denuncias que estuvieran incluidas ya dentro de la sana crítica. Miren, la sana crítica es inviolable porque ese es el sano juicio del juzgador, por la experiencia, por la psicología, es decir... Es más integral, Sí, es decir, es su propio convencimiento, su propia valoración, su experiencia, su psicología. Y no podemos obligarlo a que este papel lo considere dentro de su razonamiento intelectivo. Es decir, eso sí, en mi opinión, es inconcebible. Por eso es que toda esta documentación que se está incorporando de forma definitiva, digámoslo, va a ser al final valorada por el juez en su potestad de dictaminar sentencia y valorar la prueba. Que es el juez de sentencia. Vamos a ver. Ahora, la valoración que tiene que hacer el juez tiene que hacer una valoración integral de todo el desfile probatorio, o sea, no solo los documentos, sino que también los testimonios. Si hay confesión, o sea, la confesión se convierte como también un tipo de criterio, o sea, que viene a los criterios de oportunidad que tenían los famosos testigos criteriados, que llegaban y decían, sí, la estructura está aquí, 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 y ellos trataban de negociar algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces ahora la misma confesión va a generar efectos para los demás, pero con lo que decía Neto, el tema de inaplicar las reformas, la inaplicabilidad es un ejercicio del control difuso de la Constitución. O sea que al final, si un juez lo hace, tiene que fundamentarlo ampliamente, porque eso va a llegar a conocimiento eventualmente de la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿quiénes conocen de estos casos? Son jueces especializados que ven materia del crimen organizado, que son jueces ahora sin rostro, que tienen una capacitación y están en el ejercicio y en el conocimiento para ejecutar precisamente este tipo de reformas que se les están dando. Vuelvo a decirlo, es una herramienta. Ahora, los principios de la prueba, o sea, los principios probatorios siguen intactos, porque esos son principios universales en un Estado de Derecho, o sea, que la prueba tiene que ser idónea, que tiene que ser oportuna, que debe ser una prueba lícita, o sea, esos principios siguen vigentes en El Salvador, y también la congruencia con la que tienen que emitir la sentencia, el fundamento jurídico que tiene que llevar la sentencia condenatoria o absolutoria en su caso, todos esos principios siguen vigentes, o sea, no dependen de la reforma como tal, o sea, siempre van a haber circunstancias de derecho que las sentencias y el proceso como tal deben cumplirlo, o sea, esa integralidad es parte del debido proceso. Sí, yo creo que, miren, yo creo que
está bien irse por la rama, pero hay que irse a la raíz de esto. El director de la policía dijo en un momento que el policía era el juez de la calle, así lo dijo. Y estas legislaciones, estas reformas que se están haciendo es darle, digamos, un corpus legal a esa frase. O sea, esa frase, lo que está pasando, entiéndanlo, es un cambio donde el autoritarismo, ¿verdad?, está presente. Fíjense ustedes, fíjense en el momento en que cuando se da el golpe judicial, llega la nueva sala, etcétera, se eliminan a todos los jueces de 60 años y se cambia la plantilla entre propietarios y suplentes, son más de 200, ¿verdad?, de jueces que se cambian. Todos esos jueces están plegados, digamos, al oficialismo, por llamarlo así. Uy, qué y peligrosa entonces, afirmación. sí, claro, y mira tú, ni un juez, si tú buscas esa lectura de lo que pasa, como jueces es una afirmación y han sido propuestos. Si tú mira un reporte que hubo de una ONG que estudia la justicia, hizo un estudio de cada uno de los currículum de los nuevos jueces, y algunos no tenían cero experiencia, ni siquiera jurídica, tenían cero experiencia en la litis, acababan de salir. Hay un alto porcentaje ahí de jueces que no tienen ni siquiera, digamos, experiencia profesional y fueron metidos. Ahí hay que hacer un estudio. Entonces, cuando tú me dices los jueces, mira, aquí ha habido una cooptación del sistema judicial, porque es un poder del Estado que tendría que ser independiente. Pero si dejamos ahora esto de esa manera, yo creo que estamos en un momento bien grave, digamos, de la democracia del país, donde se está ya perdiendo lo último, que sería en este caso el Poder Judicial, que es el garante de los derechos y la garantía de los ciudadanos. Entonces, en mi punto de vista ya, entre puyabotones y entre pasapapeles, ¿qué le queda a esta democracia? ¿Qué le queda? Tania, Carlos. Yo creo que la reforma para ir cerrando ya ese tema, porque la reforma tiene un objetivo, otro, ¿no? Sí. O sea, si no se hubiera reformado. El objetivo de la reforma, ¿cuál es? Facilitar el camino para poder hacer una condena, al final de cuentas, de estos grupos criminales, por la ley. Entonces, en esa sana crítica del juez, al final le está dando herramientas mucho más fáciles para emitir una condena con este tipo de elementos probatorios más, donde le allanan el camino a la fiscalía en un trabajo de investigación y de prueba. Entonces, eso es lo único que a mí me preocupa con esto, o sea, que queda esa discrecionalidad o esa facilidad que ahora la carga, que Tania creo que lo dijo anteriormente, ahora los defensores como que tienen que hacer un sobreesfuerzo, ¿verdad? Porque tenés que tener en realidad todos lo deberíamos de hacer siempre, en todos los casos, correcto, que hay una costumbre pero por constitución, vea, quien está obligado a demostrar que es culpable es el Estado, no yo a defenderme que soy inocente, ¿verdad? La carga de la prueba para que esté en mejor posición de probar, pero ese es mi único punto. Yo le digo, yo sí estoy de acuerdo en facilitar y dar herramientas para condenar criminales. O sea, esta ley contiene algunos elementos buenos para eso, pero tiene unos cuantos vacíos. O sea, yo lo único que le sugiero, por el bien de los inocentes, porque a mí los delincuentes no me importan. ¿Y tú crees que esos vacíos, pero esos vacíos, Carlos, esos vacíos que tú dices, Carlos, crees que son ingenuos? O sea, que fue un errorcito que se fue en la ley, que no, pero tampoco lo hacen con el afán de joder a la gente, perdón con la palabra. O sea, pero en la facilidad que le quieren dar a la fiscalía, se pasan de encuentro, se llevan de encuentro a algunos inocentes. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con el tema del régimen de excepción? O sea, ¿por qué no crearon un marco legal que sea una vía expresa para que aquel que de verdad es inocente, de esos 70,000 capturados, puedan salir rápido? ¿Por qué no crear un marco legal para eso? Usted está diciendo, han creado el marco legal para lograr condenar. Pero puede ser un siguiente paso. Por eso, exacto, el siguiente, no el siguiente paso, el paso simultáneo debería haber sido el primero, sí, porque los inocentes son los que no tienen que pagar. Es que está en el trayecto del proceso, entonces es bastante complicado, pero quiero hacer dos acotaciones para que tengamos siempre para ir cerrando el tema, para cerrar el tema. Esto tiene que ver mucho también con la atención del periodista, ¿no? Exacto. Primero, no perdamos de vista que estas reformas y que estas disposiciones transitorias se tratan única y específicamente del tratamiento procesal penal de terroristas. No es el proceso penal común de todas las personas procesadas.
Eso como primer lugar. Y en segundo lugar, con lo de los jueces nuevos, no puedo dar fe de que todos son corruptos o que todos son oficialistas, ni tampoco lo contrario. Lo cierto es que tienen un mandato constitucional que esperamos todos los ciudadanos y especialmente, bueno, todos los litigantes y especialmente como ciudadanos, que respeten sus obligaciones constitucionales. Pero yo voy al punto que nosotros tenemos una formación jurídica en términos procesales penales bastante garantista, en extremo garantista, pensaríamos muchos. Entonces es muy difícil que un juez que ha sido formado en esta tradición y que además ha ejercido su función jurisdiccional en esta visión, comprenda la especialidad que tiene todo el tratamiento procesal de terroristas, con el cual yo pido que mantengamos una mente siempre bien abierta, porque es algo demasiado especial y es algo demasiado delicado, como lo son las vidas de las personas que están inocentes, que son inocentes y que están detenidos y que deben ser filtrados y expulsados de ahí, pero también lo son el riesgo que corre cada uno de estos criminales que yo podría dejar libre y que va a ir a matar a un montón de personas. Entonces, vidas. Y yo creo que lo importante es no perder de vista que esto es especial solamente para el procesamiento de los terroristas, no es para todo el proceso. Que en la discrecionalidad le puede ser aplicado a algunos inocentes que están ahí, que ese es el miedo. Ese es el miedo y ese es el desafío. En el caso del periodista Víctor Barahona, me gustaría que entráramos un poco en esa claro, mira, lo que pasa con Víctor, bueno, cuando regresemos. Doy la palabra al licenciado Contreras. Juan Contreras. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo creo que es importante también en el contexto de los temas que ustedes han mencionado, que logremos también analizar la detención y por la cual pues ya nuevamente el Tribunal Segundo... del crimen contra el crimen organizado. Contra el crimen organizado, así es, ¿verdad? Sí. De San Salvador decretó que el periodista Víctor Barahona sigue en libertad cumpliendo siempre con las medidas institutivas. Recordemos que él fue detenido bajo estas causales y que de alguna u otra manera pues también entra en juego la discusión de derechos humanos y sobre todo de detenciones ilegales. Había quedado dar la palabra al licenciado. Tal vez para finalizar lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Sí? Se deben ir adecuando algunas normativas. Yo creo que el paquete de reformas que se aprobó son las primeras de un grupo de reformas complementarias que se tienen que aprobar al final para ir saliendo del régimen de excepción. O sea, el régimen de excepción va a llegar un momento que no vas a poder quitarlo de golpe, sino que tenés que preparar el camino jurídico para poder ir saliendo, porque si lo quitas así puedes tener audiencias pendientes, algunas cuestiones, investigaciones pendientes que tenés que irlas sacando. En ese marco creo que debiese haber un mecanismo estratégico para que los que son inocentes y que se les compruebe, o sea, lo que se pruebe es la culpabilidad, pero cuando no hay elementos suficientes para seguirlo procesando, que sean liberados inmediatamente. En el caso del periodista, yo creo que aparte del polvo que pudo haber levantado la situación, que también es una situación delicada, pues es la libertad de una persona que estuvo detenido y que también se siente un poco afligido, pues como cualquiera que lo mande a llamar el juez y le pregunte, pero es parte de las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República pedir la revisión de las medidas, que es lo que se hizo, y finalmente la jueza dijo que continuara en libertad. ¿Qué es lo que te da el parámetro de eso? Que el sistema, aunque lo estén atacando y aunque quizás no tiene la celeridad que debería, está funcionando, porque el periodista sigue gozando de su libertad y qué bien que si fuera con todos los demás que son inocentes. Entonces yo creo que hay que ver de manera integral, hay que ver cómo los jueces están aplicando la norma, cómo los jueces están viendo esta cuestión de como nosotros como abogados a nivel nacional nos han formado garantistas. O sea, siempre el abogado te dice, mira, siempre tenés que ser garante de derechos y es parte de tu juramento, pero los jueces son conocedores de derechos. O sea, los jueces saben, son abogados, pues, aunque tengan poca experiencia algunos, pero son abogados. Este tema tú lo propusiste, ¿verdad? Sí, para ser abordado. Sí, después tienes la palabra. Yo propuse el tema porque a mí me pareció bastante interesante debatir que se trata de un periodista, que se trata de alguien que estuvo detenido, que es, en mi opinión, yo creo que a todos nos queda claro que es una persona inocente, ¿verdad?
Y voy a quizás retomar 2 puntos en esto que ha sucedido con este periodista. Uno, la actuación selectiva de la Fiscalía General de la República al solicitar medidas para que alguien regrese a la cárcel. Eso no pasa. Es decir, eso es lo que llama la atención. Es bastante extraño. Sí. Entonces, realmente uno se queda pensando, ¿qué les pasa? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Cuáles eran los elementos que fundamentaron la petición que tuvo que haber pasado por el control judicial para admitirla? Estos jueces ahora tienen, por norma, casi están admitiendo todas estas solicitudes de revisión de medidas, es un derecho de las partes, pero que la Fiscalía lo haga para regresar a la cárcel a alguien, molestos quizás porque salieron a decir lo que había vivido, por sus declaraciones, por sus declaraciones, yo creo que es una especie de persecución hacia este periodista. 1. 2, para ser un juez del oficialismo, como dijo el IC, yo creo que la está regando, ahora ya lo van a echar porque no resolvió conforme lo que se esperaba. No cumplió su prometido. Yo creo que por qué. Eso hace que se caiga esa afirmación demasiado atrevida y ofensiva de que todos los jueces son no tienen independencia. Yo felicito a esta jueza porque tuvo el valor de cumplir y porque cumplió con su trabajo. La verdad es que así deben de ser todos los jueces, y eso es lo que uno espera como ciudadano, y como litigante uno tiene miedo, y eso no es de ahora. Es decir, no confundan, no se dejen engañar que esto es algo nuevo. Es decir, uno llega al juzgado esperando, muchas de las veces, no siempre, porque hay jueces muy buenos, siempre los han habido, los siguen habiendo y los van a ver, pero y hay muy malos. Y hay muy malos. Uno llega a veces ante ciertos tribunales y con el temor, ojalá que se aplique el derecho, ¿verdad? Y yo creo que esa es la expectativa que debería tener todo ciudadano y todo litigante. A mí me sorprende porque hay cosas tan visibles que no se quieren ver. O sea, la jueza cumplió el cometido del oficialismo. ¿Cuál era el cometido de la Fiscalía? Callar al periodista. Y entonces no era meterlo preso de nuevo, era callarlo. Entonces van a la audiencia. En la audiencia, según las declaraciones del abogado del periodista, el señor Fussier, él dice, mire, fuimos a la audiencia, él sigue libre, pero en honor a la reserva que se ha declarado, él ya no puede hablar. Es decir, lo callaron. Es decir, hay reserva del caso. Y esa palabrita en ese nadie lo mencionó, la reserva. La reserva, ¿qué significa eso? Es una señal para mandar miedo de que si alguien sale y habla y declara el infierno en que se han convertido esas cárceles, que son lugares de tortura, entonces le vamos a aplicar esto y vamos a pedir medidas y puede ir preso. En el caso de él no era volverlo a la cárcel, en el caso de él era callarlo, y la jueza cumplió el cometido, ¿verdad? Sí. De eso. Entonces, yo lo que quiero decir es que estamos entrando en un régimen, estamos entrando en un régimen, y yo le preguntaría aquí a los dos abogados del panel, ¿dónde bueno, también aquí tres, ¿dónde dejan el artículo 246 de la Constitución ustedes? Se los voy a leer. Dice el artículo 46 de la Constitución. 246. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Se viola o no se viola en todo este proceso? Porque ¿cómo vas a ignorar tú la Carta Magna? Pues por una normativa, eso es lo que yo me pregunto. Porque en el caso del periodista era aplicarle la reserva y te callás. Bueno, entonces ya él ya sale, no da declaraciones, se arrodilla, le da gracias a Dios porque sigue libre, pero ya no puede hablar, ni él ni el periodista. Bueno, entonces es un régimen de miedo. Ok, Carlos. Mira, con el tema de este periodista Víctor Barahona, yo creo que es un caso típico de ejemplo del por qué muchos elevamos la voz. Este es una persona que es muy conocido por mucha gente, inclusive en la zona norte del Gran San Salvador, tiene programas de entrevistas y es un periodista conocido, que nunca ha tenido vínculos con pandillas, que fue capturado y pasó 11 meses preso por el régimen de excepción, siendo inocente, sin vínculos con pandillas, torturado, de acuerdo a sus declaraciones. O sea, contó cosas horribles de lo que han vivido allá adentro. Esta gente es inocente. Entonces, ese es el mejor ejemplo, creo yo, de por qué hay que hacer las correcciones de cuando uno señala esos vacíos de ley que permiten esas discrecionalidades, que no permiten que esta gente... O sea, ¿por qué en lugar...? Porque puede cometer errores el Estado al momento de una captura,
pero ¿por qué no crear los marcos suficientes para demostrar que esta persona no tiene nada que ver y salga rápido? No, tuvo que pasar 11 meses. Y así hay gente todavía adentro que tiene más de un año de estar ahí. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué no resolvemos eso? Vean, mientras siguen procesando a los delincuentes. ¿Por qué? Porque al final, qué bueno que por fin el Estado y el gobierno haya hecho algo con firmeza en contra del crimen organizado, en contra de estos terroristas, y que nos permita tener un clima de seguridad que podemos discutirlo más adelante. Yo tengo mis reservas y mis observaciones en la forma que se ha obtenido, pero en este momento hay un resultado, que es un resultado positivo de cara a la población. Hay que corregir las cosas malas que han llevado a que inocentes sean dañados como tal, ¿vea? Pero lo que ya está hecho y no lo vamos a regresar, pero creo que sí hay formas de evitar que sigan dañando gente. Entonces, este caso es un caso típico. ¿Sabe cuál es una de esas formas? Hay personas, yo creo que ya no nos cabe duda a ningún ciudadano y todos podemos evidenciarlo, que claramente han abusado de poder, porque el presidente mandó a hacer un régimen de excepción, una ejecución de un plan de control territorial. No mandó a ningún funcionario, ni empleado, ni agente de autoridad, ni autoridad pública a cometer actos de tortura, a asesinar personas, y es decir, entonces lo que necesitamos nosotros ver, y esto es importante como país, es la sanción y la persecución y la sanción de los responsables, porque yo creo que es algo que está demasiado evidente, que todos lo sabemos, y que tiene que procesarse estas personas y que respondan por sus actos, porque nadie los mandó a torturar ni a asesinar, y tienen que haber responsables. Si no hay responsables, no podemos sanar como sociedad ni hablar de lo absolutamente efectivo y feliz que ha sido todo esto, porque por ahora tenemos un resultado demasiado bueno. Tenemos una dinamización que comienza a verse de la economía en cuanto a los pequeños emprendedores, pero no podemos llevar arrastrada esa mancha y hacer como que no existe, no la miro, ya no la miro, ya no está. Ahí está, hay que prestarle atención y hay que procesar a los responsables, hay que perseguirlos y hay que condenarlos. Por eso es que se va a seguir replicando, probablemente, esperemos que no, esta situación si no se ejemplariza con algunas personas que tengan responsabilidad en este tipo de actos y tal inhumanos. vez para terminar la idea que traía, yo sí creo que es totalmente condenable, como Walter lo ha expresado, esta acción de la Fiscalía contra Víctor Barahona, que es pedir llamarlo para revisar sus medidas, y al final el objetivo era callarlo, porque como está bajo reserva el caso, claro. Y yo me pregunto, y usted lo dice a cada rato, pero ¿y por qué está bajo reserva? ¿Por qué tiene que estar bajo reserva? O sea, al final de cuentas es una herramienta que está usando la Fiscalía para silenciar a las personas y que cuenten lo que de verdad han vivido. Correcto. Y que ese es el objetivo fundamental de la acción que hizo la Fiscalía, porque la jueza le advirtió, y es evidente, o sea, si un caso tiene reserva, no puede hablar el imputado sobre el caso como tal. Entonces, pero al final quien estaba hablando y estaba evidenciando todo lo que había sucedido y lo que había sufrido en esa cárcel y las torturas a las que han sometido, no él, sino que todos los que están presos en ese momento, era evitar que se siguiera hablando del tema, porque no tiene otro objetivo más que ese. Entonces, eso es lo condenable para mí, y por eso es que lo que insisto, vamos a seguir levantando la voz. Mira, yo porque esa gente en el caso es la que no es culpable. En el caso de este periodista es importante porque tanto la Fiscalía como la jueza han violentado, ¿verdad? la libertad de expresión. Bueno, la jueza hace lo que tiene que hacer. Al aplicarle la reserva también, porque podría haberlo liberado de la reserva, pero bueno, entonces, pero están de eso. Yo tengo mi posicionamiento muy distinto al de Carlos, en el sentido de que son vacíos de ley, que son errores de ley. No son vacíos ni son errores, es parte de una política, entonces toda la aprobación de esta legislación, tanta maldad en el alma, para querer es parte de una, no, porque son consecuencias de la aplicación de una mala política de seguridad. Porque dice dice la licenciada, es que el presidente no dio la orden a que nadie fuera a torturar. Bueno, ¿y por qué no enjuician, pues? ¿Y por qué no enjuician a los que han torturado? Sí, porque hay una complicidad al no hacer nada por detenerlo. Exactamente, entonces vaya, si él no dio la orden, correcto, entonces, pero ahí está la Fiscalía, ya lo dijo el ministro de Seguridad, tenemos tanto, ¿y por qué no hemos visto nosotros un juicio de estos torturadores, de los que están ahí en centros penales, de los custodios? ¿Por qué no hemos visto un juicio?
así expuesto como Vimos tal. los detenidos No hay por por qué los no que están. hacen Entonces, ventas de visitas. entonces Pero vaya, deberían ¿por darle qué más no? publicidad a ese tipo de Claro. cosas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿es esto error? ¿Es esto un vacío o es una política? Una política. Señor Contreras, ¿cuál es su opinión? O es una falta de política. Pero Una falta de política también. ¿verdad? Mira, Porque- ninguna cárcel en ningún país del mundo es un paraíso, ¿no? Ahora, estoy en contra absolutamente de cualquier práctica que vaya encaminada a torturar a la gente o a asesinar gente, máxime cuando están bajo el resguardo del Estado. porque Cuando ya estás en un régimen de detención, cuando estás detenido, era responsabilidad del Estado. Entonces, cualquier tipo de tortura que se pueda generar ahí, creo que sí el Estado tiene que ser contundente de castigar estas prácticas, de investigarlas primero y después castigarlas. Y que también, así como se revisó esta medida de libertad, también se pudiese agilizar la revisión de medidas de gente que está detenida y que pueden mostrar los arraigos, que pueden mostrar que son personas que tienen trabajo. Pero es un camino tortuoso para los defensores eso. Es que es sumamente difícil porque también tenés la cantidad de 70 y algo de procesados, entonces determinar que un juez determina, que un juez diga, este tiene indicios de inocente, o sea, es bien difícil. Sin embargo, sí se deben preparar los mecanismos para agilizar al menos esta revisión de medida en gente que reúna ciertos elementos ya que respalden su inocencia. Ahora, yo creo que habría que ver la reserva que decretó la jueza y en qué sentido va. Lo que no se vale es que se haga un manejo político del asunto de la inocencia y de lo que sufrió el periodista, que tiene todo su derecho de manifestarse porque es parte de la libertad de expresión, porque si nosotros no defendemos la libertad de expresión, ahí sí comenzamos a generar un desgaste democrático. Sin embargo, cuando esa libertad de expresión es utilizada con fines políticos o para querer atacar los resultados, que pones en balanza también las cuestiones, los derechos que Walter leía, o sea, va una categorización de derechos y aquí se estaba violentando y no lo olvidemos. Los derechos fundamentales de la gente, que eran la vida y la integridad física de toda la población. Sin embargo, también hay que ponderar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay cada caso en concreto que es una cuestión sumamente difícil. Y por eso yo digo que debe haber una adecuación normativa para el procesamiento del régimen. Un hecho que trasciende también esta semana ha sido la situación con los médicos. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes con relación a esta situación, a lo que está sucediendo entre los médicos y las autoridades? Y esta solicitud de una reunión y el reinstalo de médicos suspendidos. A ver, vamos a ver. Fíjate que yo creo que como consejo tal vez al gobierno, por experiencias vividas, o sea, yo en el pasado, o sea, y nadie creo que no lo sabe, mi vinculación que tuve con el Partido Arena en la época de sus gobiernos, trabajando, pues yo nunca fui funcionario al respecto, pero sí recuerdo muy bien la época cuando al presidente Calderón, si mal no recuerdo. A las marchas blancas, a Paquito. No, pero fue con Francisco Flores, sí. De una gran crisis con el sector salud. 2013. Y muchas de esas cosas al final terminan reventando de esa manera por la prepotencia a veces de funcionarios, ¿verdad? Y no necesariamente de la máxima expresión del Estado, sino que el funcionario que le toca de alguna manera estar administrando ese tipo de problemas actúa con prepotencia y genera este tipo de conatos que al final se le salen de las manos. Vea, la experiencia ha demostrado eso, que al final de cuentas terminan aceptando y terminan siendo doblegados cuando tienen la mayor parte de la razón el gremio médico como tal. En este caso creo que están cometiendo el mismo error, vea, porque todo explota cuando aquellos internos en la época de lamentable tragedia del Estadio Cuscatlán hacen unos comentarios en redes sociales, ¿vea? Y que creo que no fue proporcional la respuesta del funcionario titular del Ministerio de Salud hacia a una falta que habían cometido estos médicos. Ahí comienza todo, porque el segundo paso fue cuando otro grupo de 12 médicos que ya no estaban dando consulta hacen un reclamo también pidiendo el reinstalo de sus compañeros, que eran 3, creo, si mal no recuerdo. Y la respuesta fue destituirlos. Y se le suman otro grupo y destituyen a 47. O sea,
es que están cometiendo unos errores con tanta torpeza cuando al final no tiene la razón el titular. O sea, yo le digo, y felicito incluso a Rolando Castro, y tú sabes inclusive, Ernesto, que yo he tenido mis diferencias con Rolando y encontronazos públicos como tal, pero uno tiene que aceptar cuando alguien está haciendo algo bien, y creo que lo que Rolando hizo precisamente ayuda a desmontar esa presión, porque al ofrecer esa mesa de diálogo, creo que es el camino correcto. Ojalá. Bueno, pero esa mesa no ha invitado al Colegio Médico, ni ha invitado a nosotros. Una mesa. Pero es un paso. O sea, una mesa sí. Es un paso. O sea, que ya si él lo quiere ocupar políticamente para desmontar la protesta, pues no le va a resultar. Sí. Porque el gremio es más grande. Sí, claro. Pero creo que es un paso que hay que reconocer. O sea, si es un diálogo parcial, bueno, hay que invitarlo a que sea más amplio. Okay. Pero es el camino correcto. Sí, yo creo que también faltó por parte de las autoridades el dar a conocer la normativa jurídica que existe para regular estas prácticas. O sea, no puedes decir ni coartar la libertad de expresión, pero también hay un régimen jurídico que es aplicable a los internos, ¿no? En el tema, o sea, el caso está derivado porque ellos se manifestaron en favor de las estudiantes y las doctoras del caso del Estadio Cuscatlán. Pero creo que faltó por parte del ministerio decir, miren, hay una normativa jurídica que dice las prohibiciones, que establece las sanciones para este tipo de situaciones que pueden ser equiparables. La ley se llama Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas de los Estudiantes de Internado Rotatorio, Año Social, Médicos y Odontólogos, y ahí aparecen las prohibiciones que hay. Entonces, si ellos cometieron una falta, se le debe seguir como en todo un debido proceso y decir, es correcto. No un proceso expreso. Y entonces decir, vamos a iniciar un proceso primero de investigación y luego de aplicación de la norma. Es correcto. Porque ahí te dicen, las prohibiciones que tienen están en el artículo 47, abandonar sus funciones asistenciales o académicas de manera injustificada. Que ya aclararon que no abandonaron su función. Esa conclusión que tú me estás diciendo ahorita debió ser en el marco del proceso. De la investigación. No, pues también está la cuestión de las sanciones, perdón, el 49 te dice las infracciones graves, faltar sin justa causa a sus funciones asistenciales. Ahí jurídicamente hay una cuestión un poco amplia, porque ¿qué entendés por justa causa? ¿Qué entendés para yo faltar a mis funciones si hay una fuerza mayor, si hay un peligro inminente? ¿Cuál es la justa causa que le llevó a los médicos o los estudiantes en este caso para que faltaran a su horario y estuvieran ahí? Entonces, creo que en el marco de esa investigación, de la aplicación de esta normativa jurídica, creo que eso pudo haber incluso generado algún tipo de sanción, porque la infracción por las faltas graves que está ahí es la suspensión, ¿verdad?, en determinados casos. Entonces, creo que faltó esa parte, porque sí está la normativa, pero faltó una ejecución más de cara a la población, de decirles, mire, vamos a comenzar bajo estos parámetros y comenzar a determinar responsables. Ahora, yo sí creo que deben de cambiar algunas cuestiones culturales en el tema de la carrera, porque yo sospecho que estos médicos no fueron solo por iniciativa propia. Hay un régimen casi militar en la que los de los años superiores les ordenan a los de los años inferiores a hacer X o Y cosas, y creo que también se está cometiendo el error de darle las herramientas a sectores opositores para que tomen abanderen ese sector que es muy organizado y que es muy fuerte, como lo son los médicos, pero que tienen su derecho también, pues, de expresarse y de poder decir las cosas, pero hay normativa jurídica para canalizar y que debe de respetarse y que deben decir, mire, vamos a iniciar este proceso. Digamos, el hecho que ha pasado de los médicos, independientemente de la parte esta muy propia del hecho mismo, de que cuando protestan, estos que despidieron lo hacen afuera de su horario de trabajo, etcétera, mucho detalle, pero hay que verlo aquí, digamos, en el marco más amplio de la gobernanza. Miren, al principio de julio el Colegio Médico denuncia que hay desabastecimiento de medicinas y se empieza a generar una matriz de comunicación de desabastecimientos que había que detener de parte del gobierno, esa matriz comunicacional. Entonces irrumpe esta sanción, se genera todo lo que ya hemos dicho acá y aparece un elemento nuevo.
que es que el gremio empieza a defender, a aparecer defendiéndose, digamos, como gremio. No solo médicos, sino también personal de la salud, sindicatos de salud, incluso sindicatos que estuvieron pidiendo la reelección, como el STIS. O sea, si tú recuerdas, hay un 16 de septiembre que se anuncia reelección y el STIS apoya la reelección. Y ahora el STIS está en contra de esa posición, está acuerpando al gremio. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque lo que yo planteé al principio, digamos, aquel tablero, el multitablero de control de la agenda mediática se le fue de las manos en este tema, al grado que se habló ya de protestas, de marchas blancas. Entonces aparece el ministro de Trabajo tratando de apagar el fuego, ¿verdad? Velita que se enciende, velita que apago. Ahora, ¿cuál es el elemento aquí fundamental? Digamos, primero el mal manejo, ya lo han expresado ustedes, un mal manejo, digamos, de la normativa institucional de sanción, eso está clarísimo. Pero luego el uso de los linchamientos mediáticos y sobre todo estos virtuales, creo yo, y el irrespeto pues al debido proceso. Entonces, en este caso de los médicos, a mí me llama la atención mucho el hecho de que, digamos, el gremio médico, junto, arropado como tal, digamos, está empezando a expresar su descontento. Y eso puede originar, digamos, en un sujeto social, digamos, interesante que hay que estudiarlo. Okay. Ya tú mencionabas lo de Francisco Flores. Lo de Francisco Flores no pudo él darle vuelta a la privatización de la salud porque fue en bloque. Ahora, aquí ¿qué está pasando? Un maltrato al gremio médico. Gremio médico que fue utilizado durante la pandemia, al cual no le han dado todavía a las familias los fondos que prometieron, ¿verdad?, a los que fallecieron. Es decir, un gremio médico que son héroes. Okay, ¿y cómo es que de héroes pasan a villanos? Yo creo que es bastante aplaudible digamos, lo que está intentando hacer el ministro Castro. Lo más inteligente y lo más sano es llegar a una solución pacífica de este asunto, que no vulnere derechos de nadie, especialmente de los médicos. Y yo voy a retomar las palabras del médico Rafael Aguirre, que es me parece que es del Cimetriz, el doctor Rafael Aguirre, que yo le he seguido su trayectoria y me ha parecido siempre alguien bastante objetivo en sus acotaciones, y él levanta la voz y dice: no podemos pasar de ser los héroes de capa blanca a ser lo que ahora están queriendo hacer de nosotros, que somos los malos de la película. Me parece que él utilizó la palabra villanos. Yo a él retomo, porque le tengo mucho respeto, ya que le he seguido su trayectoria, y creo que es justo lo que están pidiendo los médicos. Más allá de la ventaja política que quieren sacar algunos que sí me parece que están realizando activismo político partidista, pero lo cierto es que el gremio médico merece muchísimo respeto, muchísimo agradecimiento de parte de nosotros como población, y nuestro apoyo y solidaridad absoluta al gremio, sin dejar de considerar lo que acota el licenciado Contreras. Es cierto, el abandono de labores, todas estas faltas que pueden ser sancionadas, pero a través de un debido proceso, en donde sean escuchados y en donde sea determinado que realmente hubo una falta, no un procedimiento express en donde de pronto solo aparecen sancionados casi inmediatamente después de dar declaraciones públicas. Entonces, creo que lo más sano y lo más inteligente es llegar a una solución pacífica de esta situación. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Sí. Claro. Y en la mesa que está convocando trabajo, que no deje de fuera, digamos, a representantes del gremio médico, como el Colegio Médico, que fue el que inició. Luego hay sindicatos de trabajadores de la salud, se llama, que son uno de los más críticos. Es decir, que no haga una mesa solo de sindicatos blancos, pues, ¿verdad?, o solo para aplaudir, sino una mesa con todos y que debatan. Y por supuesto, el reinstalo. Porque el planteamiento inicial de estos que no han querido invitar a la mesa es: nos sentamos a la mesa, pero con el reinstalo, ¿verdad?, o con el desmontaje del proceso, pero tiene que salir algo, porque lo que se está, digamos, configurando acá es, miren, bien interesante, porque los movimientos sociales que han estado en una anomia, es decir, anomia es callados, silencio, dormidos, ¿verdad?, el movimiento social que no hace desde el 1 de mayo una protesta en calle, una marcha notable, ha estado en anomia, ha estado dormido, ha estado fraccionado, ha estado atomizado, etcétera. El surgimiento, digamos, de un gremio como esto que defiende sus derechos despierta, digamos, ese tipo de formas de lucha y está siendo observado. Entonces yo diría que si esta mesa sí se convoca, digamos, a todos estos gremios que son claramente, digamos, opositores a ciertas políticas de salud,
Entonces va a tener validez esa mesa. Si esa mesa solo es de sindicatos blancos, entonces no va a tener validez y se puede, digamos, desfigurar. Y no va a haber resultados. Claro, o sea, no va a haber resultados. Eso es lo importante, que haya resultados positivos, de que no haya esa persecución y esos ataques al gremio médico como tal. Y que por el bien de los pacientes pues retomen la tranquilidad, ¿vea? Porque creo que la gente se merece que lo traten de una forma mejor. Creo que inclusive está sobre la mesa muchos problemas de salud que hay en la sociedad, en el sistema público, que creo que sería bueno discutirlos con el gremio también para mejorar la atención. O sea, porque yo he visto un grupo de estos evangelistas que se le denominan pro gobierno, criticando de que el sistema de salud no funciona por los malos médicos y que ellos son los que tratan mal a la gente y que por eso las cosas son feas. Y eso no es cierto. O sea, nadie quiere decir de que no haya malos... Como en todo gremio hay pero el problema de que la mala atención no son los médicos. No, la mala atención es porque es el sistema. O sea, claro, falta de medicina, falta de recursos para contratar suficientes médicos. O sea, es una cosa mucho más grande y compleja. Y que no solo sea una mesa para discutir el reinstalo de 100 personas, que sea para mejorar el sistema de salud. Creo que es el momento importante para discutir esos temas y ver cómo de alguna forma se mejora la salud para la gente. Sobre todo porque el ministro Alaví es, en mi opinión, de los ministros mejores evaluados por la población, de los que mejor actuación han tenido en toda su gestión. Entonces es importante mantener esa imagen, ¿verdad? Y yo creo que se puede hacer. Y él es el que encendió la mecha, ¿verdad? Sí, porque ahí sí es él directamente. Que sean sancionados, pero si no la hay, yo creo que hay que reconsiderar, especialmente porque ha sido de los... Y se le aplaude si corrige. Yo creo que ahí por parte del gobierno tiene que ser muy estratégico en el tema de tratar ciertas situaciones, porque van a comenzar por la coyuntura también a salir nuevas situaciones, incluso de otros sectores, ¿verdad? Entonces, no se pueden utilizar, y también tiene que ser estratégico en el sentido de que cuando los gremios hay reivindicaciones sociales de los diferentes sectores que son válidas, pues, o sea, no vivimos en un país perfecto, entonces siempre va a haber algún tipo de exigencia ciudadana de diferentes temas, la economía, de la salud, y no podemos decir nosotros que porque alguien busca una reivindicación, en este caso el gremio médico, que está luchando por este tema, pero también hay temas pendientes de discutir, no podemos tacharnos tampoco que es utilización política o que están buscando esto, pero entonces el gobierno tiene que ser muy inteligente, muy estratégico en tratar, esto es con fines políticos, ahí no discuto, pero esto sí es de fondo para construir país, y ahí sí me siento contigo. Entonces ahí sí tiene que ser estratégico, ¿quién va a ser su interlocutor? Y en cuanto a qué temas, porque por la coyuntura electoral te van a comenzar a tirar un montón de temas que no puedes caer en esa trampa. Voy a hacer una pausa, te doy la palabra a manera de ir concluyendo. Sí. Sin duda alguna es un tema que requiere ser observado y tratado con pinzas por lo medular que es el gremio, en primer lugar, el servicio que se presta dentro de lo que es el gremio, ¿no? Que es el tema de la... ¿Me la das al retorno o ahorita? Nos vamos a la pausa y regresamos porque ya el tiempo se nos fue y vamos a irnos a las conclusiones a esta hora de la mañana. 7:51, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros y por supuesto por darnos ese espacio para poder llegar hasta su casa con todos los análisis que hemos logrado desarrollar a lo largo de esta hora y media, y que vamos a entrar en un proceso de conclusiones, un análisis concluyente y propositivo de un tema, como decía, muy frágil, que es el tema de la salud. Sí, yo había quedado pendiente de desarrollar mi punto sobre eso. Es que yo veo que hay un hilo conductor, fíjate, hay un hilo conductor. Cuando analizás cada elemento, por ejemplo, yo estoy detectando, veamos, en el caso de la reserva del periodista, ¿cuál era la idea? Silenciarlo, meterle miedo. En el caso de los doctores estos que ha iniciado este gran problema, ¿cuál era el asunto? Porque ellas denunciaron en el problema que era del estadio, hicieron una denuncia. ¿Cuál es el objetivo? Silenciarlo, miedo. En el caso de Tony Durán, que le han caído ya con el Instituto de Investigación del Estado, ¿cómo se llama? De probidad, no es probidad, es
de ética gubernamental. No, ética gubernamental. Ya llegaron a analizar su caso. También, ¿cuál es la idea? Meterle miedo y que cunde el miedo. Entonces hay una línea transversal que pareciera que va por esa línea, es decir, profundizar un poco más el miedo. Yo sí quisiera decir una palabra que he estado escuchando por ahí. Solo el uso, sí, pero quizás investigación judicial. El uso, digamos, el uso político de ciertas cosas. Yo creo que la verdad no puede ser usada políticamente como tal. Es decir, sin embargo, la verdad es la verdad. Entonces tú tienes que, en el caso del periodista, él la dice. Ahora, las otras instituciones, organismos, cómo la retomen, ya es otro asunto. Y lo que pasa, pero la verdad no hay que callarla. Y es uno de los principios básicos de una sociedad, su libertad de expresión. Aunque cunde el miedo, aunque estén avanzando en meter una política de miedo, la verdad tiene que ser fundamental, la denuncia y decirla. Eso es lo que yo creo. ¿Conclusiones, Tania? Bueno, sobre lo del juez, sobre el juez, los temas. Quizás es investigación judicial. La verdad es que yo no me he enterado de la noticia. Yo la tengo aquí. Si quieres, él lo denunció. Él lo denunció en su cuenta en Twitter ayer. Sí, lo denunció, que llegaron de ética gubernamental. Y que le objetan situaciones de llegar tarde, de hacer uso de su vehículo. Lo que sucede es que situaciones de llegar tarde, más me parece que es investigación judicial, porque no... Sí, pero él denunció a ética gubernamental. Ética gubernamental. Sí. Bueno, qué raro. Que alguien lo denunció a él por llegar tarde, entonces ahora están haciéndole menos. Bueno, los de ética gubernamental hacen todo. Lo que sucede es que no es... Es decir, si vamos a sancionar a un juez porque llega tarde, yo creo que hay que hacer una investigación bastante grande y en todo el país. Claro. Es decir, es que no es algo de ahora, pero lo cierto es que sí, cuando hablamos de Tony Durán... No les pagan horas extras de cuando amanecen también ahí. También se llevan trabajo. Solo un segundito, se lo leo, dice licenciada. He recibido en el Tribunal de Sentencias Zacatecoluca la visita del Tribunal de Ética Gubernamental por aviso en mi contra, en el que me atribuyen llegadas tarde, retiros tempranos y uso indebido de mi vehículo. Algo así solo puede venir desde adentro del mismo tribunal. Es este tweet, veamos. Ahí está, ahí lo tiene, ahí está Tony. Sí, ahí está planteado. Pero sigue abajo, dice, la orden lo consideró una persecución. Lo considero una persecución selectiva a las declaraciones de como ciudadano, docente y juez hago en mi ejercicio de la libertad de expresión ante las violaciones a los derechos humanos del actual gobierno. Yo creo que vaya, este juez, cuando nosotros hablamos de los gremios de abogados o de los jueces, yo creo que es el único que ha tenido el valor de mantenerse en medios haciendo denuncias de lo que él considera injusto o de lo que él considera incluso legal y eso hay que reconocérselo. Pero definitivamente si alguien te está denunciando porque llegas tarde y estás haciendo un uso inadecuado de tu vehículo institucional, tiene que ser alguien de ahí adentro. Alguien que prácticamente tiene una rencilla personal con esta persona o no lo quiere ahí. Pero lo raro es que los jueces tienen uso discrecional de los vehículos. Sí, pero... No los usan de 8 a 4, se los llevan. Acabó cuando allá hubo la hija de un magistrado que fue a correr en una carrera con pero es que el juez puede llegar tarde porque anda en una audiencia, por ejemplo. Sí, de acuerdo, pero es que si alguien denuncia algo así es porque quieren sacar al juez de ahí. A veces, y esto no es algo de ahora, es muy real que dentro de los tribunales cuando llegan jueces que son muy exigentes, que son demasiado preparados y que exigen realmente que cada uno de los empleados, acostumbrados muchos a no hacer nada o apoyarse en los sindicatos para quitar a los que les estorban porque les exigen demasiado, terminan denunciando los jueces y hay jueces que realmente no los han dejado trabajar nunca porque llegan de forma temporal a algún lugar o son nuevos en algún lugar y hay una forma de trabajo establecida que a los colaboradores muchas veces no les gusta y que entonces terminan viendo cómo se quitan de encima a los jueces. A mí me parece que eso que él está denunciando es algo personal. Tu análisis concluyente. Pues yo creo que en cuanto a este tema o a todo lo que versa. En general hay que estar pendientes de la coyuntura, de qué es lo que está pasando, siempre tener un sentido crítico, siempre buscar y propositivo, los parámetros legales, porque casi todo lo que ocurre en la realidad tiene alguna norma que se puede adecuar y que se puede estudiar y que podemos decir, miren, este es el camino jurídico que hay para este asunto. Entonces se viene la época ya preelectoral, que creo que va a aflorar diferentes temas, entonces, pero siempre nosotros tenemos que buscar la verdad, como dice Walter, aunque a veces la verdad incomoda a algunos, ¿verdad? Y a otros, pero eso tiene que ser así. Abanderar temas justos, creo que no es delito, no puede serlo. Y las reivindicaciones sociales de la gente se tienen que poder hacer, pero con el canal adecuado y sin politizarlo.
si las luchas son... Imposible. Pues claro, pero es que sin tratar de beneficiar que haya un rédito político Carlos. para X o Y de los temas. Yo quiero cerrar trayendo Cierra. de nuevo a la mesa el caso del periodista Víctor Barahona, porque creo que ejemplifica muy bien la lucha que hemos tenido, que es por muchos inocentes que están ahí capturados bajo el régimen de excepción, porque lo que él ha contado, de lo que él ha vivido durante esos 11 meses preso, es un denominador común con miles de personas que hayan salido también de las cárceles, y creo que es algo que hay que detener, ¿verdad? Y creo que es algo que hay que evitar que siga sucediendo de alguna manera. Bueno, les agradezco muchísimo el cumplimiento de nuestra misión de poder colocar sobre la mesa los diferentes puntos de vista y de pensamiento que cada uno de ustedes tiene con relación a los temas que hemos traído Hidrátese a la mucho. discusión. Hidrátense, aquí está agua Las Perlitas por estas altas temperaturas que tenemos, ¿verdad? Que son muy Sí, no, altas. yo tuve un incidente familiar el fin ¿Sí? de semana Sí, que de casi deshidratación. Los por un médicos problema están de advirtiendo. un shock de calor con una de mis hijas que casi se muere. Ay, Qué peligroso. Por un problema. Es peligroso, un shock de calor. O sea, la gente tiene que tener mucho cuidado, hidratarse y no exponerse al sol mucho. Hay varias entrevistas de médicos en diferentes Sí. medios que han estado dando las recomendaciones de qué hacer en esos casos Sí. y qué hacer para evitar llegar a esos Ok, casos ahí también. está la recomendación con agua Las Perlitas para que Agua usted Las se hidrate. Perlitas. Gracias a los cuatro. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.